Bueno, muchas gracias a Ana y a Juan por la invitación. Es un gusto estar acá charlando con ustedes de temas de género en esta facultad, porque se supone que la ciencia no tiene género. Es más, se supone que la ciencia se construye con la mente y no con el cuerpo. Entonces, ¿por qué establecer diferencias de género entre las mentes? Todo esto fue discutido por los filósofos desde el siglo XVII en adelante. La idea de que construir ciencia era, en primer lugar, buscar una manera de ubicarse el investigador, porque eran todos varones, una manera de ubicarse en un punto de neutralidad. Lograr la neutralidad era parte de la formación de los investigadores. La neutralidad en términos de preferencias, en términos de subjetividad. La subjetividad no tenía que hacer nada en la construcción de la ciencia, todo lo contrario, es una barrera, por lo tanto hay que ser objetivos, hay que distanciarse del objeto de estudio, no tener intereses puestos en juego en la investigación, ni orientaciones puestas en juego. Cada sujeto que investiga es igual a otro, debe ser equivalente a otro, porque poner a prueba intersubjetivamente el conocimiento científico producido requiere que cada sujeto sea intercambiable. Eso que afirmo tiene que poder ser probado por cualquier otro sujeto de la comunidad científica repitiendo las condiciones. Eso quiere decir que entre las condiciones no está la subjetividad, la idiosincrasia, las preferencias o los cuerpos de quienes están involucrados en la construcción del conocimiento científico. Veo que asienten, o sea que esto es lo que les han enseñado en la facultad. Así que, Juan, te propongo un seminario de epistemología feminista y epistemología queer para que hagamos en la próxima convocatoria, porque ya la epistemología feminista desde hace aproximadamente unos 35 años viene derrotando cada uno de estos presupuestos, no solamente por el hecho de que en realidad es falso que los científicos procedan de esa manera. Se nos enseña eso, se nos dice que esa es nuestra posición. Cuando se le pregunta a un científico o incluso a una científica, y esto es lo que me interesa para que entremos a hablar de por qué no vemos la violencia, cuando se nos pregunta cómo investigamos, decimos eso porque es lo que aprendimos, pero cuando hacemos lo que hacemos, intervienen muchísimas cuestiones que ponen sesgos en la investigación. Esas cuestiones son el dinero, el prestigio, la política académica o la política de ciencia y tecnología, la idea de que un científico va a poner duramente a prueba su hipótesis y que a la menor duda en cuanto los experimentos empiecen a dar mal, inmediatamente va a decir tenemos que abandonarla. No es cierto. Cualquiera que sea becario o becaria sabe que se van a aferrar en lo posible, porque de eso depende la subsistencia de un laboratorio, la subsistencia de un subsidio, que no da lo mismo decir la verdad en cualquier parte. Tiene que ser una revista de Scopus indexada con referato, porque hay prestigios. ¿Y quién puso los prestigios? ¿Y cuáles son esas revistas? Justo son la de los sujetos que son los que evalúan. Ellos mismos dicen cuáles son las revistas que van a ser las revistas preferidas. Entonces, empezamos a ver que cuestiones como la evaluación por pares están totalmente contaminadas de aspectos que sí son sesgos de clase, son sesgos geopolíticos. De ninguna manera vale lo mismo la ciencia hecha en la periferia que la ciencia hecha en los países centrales. Muchas veces recolectamos datos para producciones de teoría que se hacen en otros lugares y nos toca la parte de recolección, es decir, somos los campesinos de los señores de la gleba que están en otro lado, ¿no? Para decirlo de una manera discreta, quiero ser muy objetiva en lo que estoy diciendo. Y hay diferencias de género también. Y esas diferencias de género tienen que ver, entre otras cosas, con afirmaciones de la propia ciencia. La propia ciencia dice que mujeres y varones somos diferentes. Y dice que somos diferentes en aspectos que justamente nos alejan de la producción de conocimiento fiable y de conocimiento científico. Esto en la historia se ha dicho de distintas maneras. En la época de los griegos es porque nuestro útero migraba dentro del cuerpo y apretaba a distintos lugares y era una criatura independiente del resto de la humanidad. Platón decía es un demonio dentro de otro demonio, ¿no? El útero de las mujeres. Estamos condicionadas por el útero, producen nosotras, mujeres, condicionamientos que hacen que no seamos estables. La idea de la inestabilidad de las mujeres por la presencia de su útero en las menstruaciones, en las
situaciones por parto, no quiero esperar acá qué cosa puede ocurrir con esta aula, ¿no? En las condiciones porperales, todas esas locuras temporales que nos dan a las mujeres por la presencia del útero, iban en contra de la estabilidad intelectual necesaria, iban en contra de la racionalidad. Se nos educa a las mujeres para ser emocionales porque nos vamos a tener que dedicar al cuidado. Es decir, que toda nuestra educación inicial conspira contra desarrollar aquellas capacidades que después nos van a decir que son indispensables para la ciencia. Cuando queremos estudiar ciencia, vamos a tener que adquirirlas y vamos a tener que competir por esas capacidades, pero sin abandonar las anteriores, porque las anteriores las necesitamos en nuestra vida privada, porque las labores que puedan ser financiadas por el CONICET o por la universidad tendrán una renta, pero todo el trabajo de cuidado es un trabajo no rentado que lleva mucho tiempo y que en general queda a cargo de las mujeres por cuestiones que no se discuten en la Facultad de Ciencias Exactas, pero que están muy consolidadas, incluso entre varones y mujeres que concurren a la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Cómo impacta esto en la construcción de carreras científicas? Bueno, cuando llegamos al CONICET somos 50% de mujeres, 50% de varones. Llegamos al nivel superior del CONICET, cuando comenzamos a investigarlo, 8% de mujeres y 92% de varones. En la actualidad aproximadamente 75% de varones, 25% de mujeres. Cuando comenzamos nos decían, esto es porque las mujeres empezaron más tarde a estudiar ciencias. Por ejemplo, las mujeres empezaron en ciencias físicas y naturales a fines de los años 40. Entonces, hasta que se vaya avanzando, bueno, estamos en una facultad donde la carrera de biología tiene 70% de estudiantes mujeres. ¿Cómo se revela eso en el congreso que está por hacer dentro de unos días el CONICET? Uy, hay una sola mujer, qué cosa rara, ¿no? No deben haber encontrado personas como para poder invitar a ser participantes en un congreso. Entonces, si no ponemos la igualdad como objetivo, si no ponemos un ojo en la discriminación, si no analizamos las subjetividades junto con ese discurso de la objetividad, que es un discurso muy tergiversado, es muy difícil que podamos ver cuáles son los sesgos de discriminación dentro de la ciencia. Entonces, aprender a ver la discriminación es parte de lo que tenemos que hacer, aprender a verla y cómo impacta en nuestras vidas. Cuando yo entrevisto a mujeres científicas me dicen, yo nunca sufrí discriminación. No, la verdad que al contrario, mis compañeros me cuidan porque como yo era la única mujer o como éramos solamente dos. Entonces, bueno, empezamos a ver la construcción de carrera. Bueno, la construcción de carrera había que hacer trabajo de campo. Yo no me podía ir porque justo estaba embarazada. Entonces, pero mi compañero fue y entonces él levantó una categoría en el CONICET y yo tuve que esperar 2 años más, pero la formación era la misma. Quiere decir que a 2 años el argumento es no hay discriminación salarial, porque ahí cobrás por categoría en el CONICET. Entonces, según la categoría, cobramos lo mismo varones y mujeres, pero para estar en la misma categoría, las mujeres en general tardan un par de años más en ser promovidas y eso implica que en 5 años ya están en una categoría debajo de sus compañeros con los mismos antecedentes. Digo esto de una manera un poquito cruda y sin demasiada fundamentación, podríamos ver estas fundamentaciones, pero para mostrar que muchas veces las cuestiones de discriminación y las cuestiones de violencia hay que aprender a verlas. Va a hablar Mario de algunas cuestiones, algunos escenarios de aula y va a reproducir algunas de las situaciones de violencia para aprender a verlas, así que no me voy a detener en ese punto porque lo vamos a ver. Pero me parece muy importante pensar que muchos de los estereotipos que se construyen sobre varones y mujeres, y mucho más los estereotipos que se construyen sobre diversidad sexual, sobre diferencias de género, sobre construcciones de identidad de género diversas, sobre el peso de las hormonas, la lateralización cerebral y en su momento el tamaño de los cráneos y el peso de los cerebros. Todas esas cosas salieron del discurso científico. Entonces, tenemos que analizar quiénes producen discurso científico, para quiénes los producen, para los intereses de quiénes y qué es lo que dice ese discurso. Y analizar el papel de varones y mujeres como productores de ciencia y como objeto de descripción de lo que la propia ciencia dice. Cuanto más meritocrática es una estructura, más dificultades para advertir dónde están los sesgos de discriminación y dónde están los sesgos de género. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es analizar quién puso esa regla, a quién favorece. El ejemplo que les di de las
de las revistas, o el ejemplo de evaluación por pares y cómo se aplica, el ejemplo de cuáles son las disciplinas que se van a aceptar en el CONICET como disciplinas legítimas y cuáles son sus límites de aplicación. Estamos en una institución, el CONICET, que es una institución del siglo XX con personas con mentalidad del siglo XIX analizando proyectos del siglo XXI. Y lo digo porque he sido miembro de las comisiones del CONICET en filosofía, y ese desajuste es un desajuste que se nota, entre otras cosas, porque lo más interesante está ocurriendo en los bordes o en las intersecciones de las disciplinas, y eso no se considera porque quienes están juzgando están en una disciplina determinada y su lugar de poder es esa disciplina. De ninguna manera van a ceder a que las cosas fluyan de un lugar a otro por fuera de ese espacio de poder. Entonces, me parece que hay muchas cosas que tenemos que analizar en cuanto a las comunidades de producción de ciencia y de evaluación de ciencia. La cuestión de la violencia, si vamos a analizarla, ¿por qué? ¿Por qué es pertinente que se ocupe la Universidad de Buenos Aires de violencia? La cuestión de la violencia tiene mucha pertinencia y muchos aspectos en los cuales se va a revelar la pertinencia dentro de los ámbitos universitarios. Pero para ver esa pertinencia tenemos que romper una ilusión, que es la ilusión de que hay una división entre lo público y lo privado, que hace que lo público sea el único lugar de incidencia de las normas y el único lugar de incidencia de las vigilancias que el Estado tiene que hacer en la preservación de los derechos, y que en cambio en el ámbito de lo privado el Estado no se tiene que meter. Quiere decir que si una mujer es violada en el campus de la universidad, discutiremos a quién le corresponde, ¿no? ¿A quién le corresponde hacerse cargo de esa violación? Si era la parte del campus de la UBA o la parte del campus de la Ciudad de Buenos Aires, la parte del campus que es de Nación, ¿a quién es el territorio? ¿A quién le corresponde las fuerzas de seguridad que vigilan? Discutiremos de todas maneras cuáles son esos espacios administrativos. Pero no hay duda que esa es una cuestión de violencia. Si esa mujer es violada por su compañero o compañera sentimental en una situación privada, discutiremos de otra manera. ¿El Estado debe o no hacerse cargo? Ante una situación de violencia que trasciende y que se hace pública, ¿la universidad debe reaccionar porque esa persona que produjo esa situación de abuso o de violencia es parte de la universidad? Eso es parte de las complejidades de lo que estamos analizando. Si no, no abandonamos la idea del Estado liberal del siglo XIX, de que la única incumbencia de la justicia y la única incumbencia de los derechos es sobre los individuos en el ámbito público y que el único violador de derechos es el Estado y que no somos mutuamente personas respetando o vulnerando derechos, es muy difícil que podamos ver la pertinencia de la universidad. ¿En qué aspectos? En los aspectos administrativos, en los aspectos políticos y en los aspectos de cultura institucional es pertinente que la universidad se ocupe. Los aspectos administrativos tienen que ver con algo de lo que seguramente Claudia va a definir, que es de qué manera se aplica un plan que la propia universidad ponga en juego con los resguardos que tenga que tener e institucionalmente con las reglas que tenga que tener. Los aspectos políticos tienen que ver con las cuestiones de poder dentro de la universidad. ¿De qué manera se inciden las relaciones de poder y cómo los factores de poder, por ejemplo, el movimiento estudiantil, interviene y con qué tipo de recursos? A veces ese tipo de recursos es un recurso que acompaña, es un tipo de recurso político que acompaña la posibilidad de la institución de asumir su rol institucional en evaluar las situaciones de violencia. Y a veces no. Supongo que Graciela se va a referir a la situación de la Facultad de Filosofía, donde claramente el activismo estudiantil va por un lado y la respuesta administrativa va por otro, y en lugar de reforzarse, parece que se vaciaran mutuamente. Y la cuestión de la cultura institucional. ¿Hay una cultura institucional? Esa cultura es una cultura respetuosa de los derechos humanos, respetuosa del respeto por las diversidades de género, no solo por las mujeres. Y lo último que voy a decir, hay una diferencia entre una perspectiva de género sobre la violencia y una perspectiva feminista sobre la violencia. Yo soy feminista. Me parece importante hacer la distinción de género porque tiene que ver con el impacto diferencial de la violencia. Las mujeres son el 85% de las víctimas de violencia. No hay cómo omitir una visión de género en relación con la violencia. Pero una visión feminista es una visión que además de la constatación de la desigualdad y además del valor ético que le da a esa desigualdad diciendo no es justo
que en un país o en una cultura institucional sobreviva la legitimación de una desigualdad de esa índole, va a poner un compromiso práctico, un compromiso de acción. El feminismo es un compromiso político y de acción. Lo que va a decir es, voy a actuar, voy a intervenir, voy a hacer lo necesario para no reproducir y, si puedo, para revertir esas relaciones de poder desiguales. Lo último que quiero decir es que hay muchas maneras de llamar a la violencia, muchas maneras de hablar de la violencia, y que estas maneras de hablar de la violencia muestran unas cosas y ocultan otras. Y entonces me parece importante que elijamos cómo vamos a hablar de la violencia. Si hablamos de violencia contra las mujeres, estamos visibilizando quién es la víctima principal. La estamos caracterizando como mujer, pero no estamos diciendo dónde se produce, quién es el victimario y cuáles son las condiciones que permiten que se perpetúe esa situación de violencia. Si hablamos de violencia doméstica, hablamos del lugar donde se produce la violencia. El domus, la casa, es el espacio donde muchas veces se dan estas situaciones de violencia, pero no es el único lugar. Por eso la ley de violencia habla de todos los lugares donde las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales. Puede ser violencia laboral, puede ser violencia simbólica, puede ser violencia psicológica, violencia económica. Distintos tipos de violencia pueden entonces incidir por fuera de lo que es la estructura de la casa, las paredes de una casa. La violencia familiar habla del tipo de vínculos en los cuales se establece muchas veces la violencia. Es común que sean las parejas o exparejas los que establecen violencia contra las mujeres o violencia de pareja, pero eso no quiere decir que esa violencia se produzca sistemáticamente dentro de las casas, se puede producir en distintos lugares y hay montones de ejemplos, empezando por los femicidios, que muestran que no necesariamente esas muertes ocurren dentro del lugar donde esa pareja convive y a veces ya fuera de la convivencia. Entonces la violencia en la pareja me muestra el vínculo, pero no me muestra nada más, ni los motivos, ni los sujetos que están comprometidos, porque violencia en la pareja muchas veces se dice, bueno, si una mujer ataca a un varón también es violencia de género. No, señores, no es violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, señores y señoras y señores, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un sistema que es un sistema que sistemáticamente vulnera los derechos de las mujeres, las pone en situación de inferioridad. Ese sistema desigual de género es el factor que hace vulnerables a las mujeres a la violencia. Cuando hablo de violencia de género, pongo de manifiesto, muestro que hay un sistema de opresión. Es contra ese sistema de opresión que la violencia de género justamente se va a oponer. Si además son feministas, no solamente se va a mostrar que ese sistema desigual es un sistema sexista, clasista, androcéntrico, adultocéntrico, tiene muchas cualidades en las cuales muchas formas de opresión se dan de manera combinada. Cada uno de nosotros, nosotras o nosotres, tiene en sus identidades cruzadas estas maneras de poder, de modo que casi nadie está solamente en una situación de falta de poder o solamente en una situación de concentración de poder. Eso quiere decir que si somos sensibles a las formas de opresión, tendríamos que juntar fuerzas para que ninguna forma de opresión se diera dentro de la universidad, ni intelectualmente ni en nuestras acciones cotidianas tendríamos que favorecer o permitir o perpetuar estas formas de violencia. Me gustaría pensar que he convencido a todo el auditorio de ser feministas y entonces poner en juego nuestras acciones para eso. Gracias.